Sí, buenas tardes a todos. Me encanta estar con ustedes en esta tarde compartiendo un tema tan importante como es redacción de informes. Nosotros sabemos toda la situación que se da en el momento que nos piden un informe, no solamente académico, también como profesionales nos están pidiendo informes todos los días de acuerdo a la situación que nosotros estamos viviendo en este momento y en tiempos anteriores. O sea, el informe escrito es una situación que no cambia de moda. Entonces, se le llama taller de redacción de informes porque la verdad sí nos hubiese gustado hacer un taller presencial, que creo que en otra ocasión que me inviten puedo incursionar ya en un taller donde nosotros podemos a través de palabras generadoras ir haciendo una redacción o por lo menos cómo armar un marco teórico en una investigación y cuestiones de ese tipo que a ustedes como estudiantes y como profesionales, como les digo, sirve de mucho. Así es que en este momento pues vamos a hablar ampliamente sobre los diferentes aspectos, lo que significa la redacción de informes y lo que nosotros podemos tomar en algún momento determinado. Por ejemplo, el objetivo de este webinar es fortalecer las capacidades en redacción de informes de los estudiantes a través de técnicas y herramientas que facilitan la expresión escrita. Identificar los errores más comunes de redacción en los diferentes tipos de informes. Y por último, promover una conducta ética al momento de redactar informes. Ustedes saben que lo más fácil es ir a internet, bajar información, copiar y pegar. Y eso realmente no dice nada con nuestra ética. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que inmediatamente que nosotros tomamos ideas de otra persona, inmediatamente debemos mencionarlo, debemos darle el crédito a esas personas, ¿verdad?, que de una u otra manera pues han contribuido con ese documento. Entonces, la forma de mantener, ¿verdad?, y evitar el plagio es precisamente tomar diferentes escritos de diferentes escritores para luego hacer mi trabajo. Recuerden que un trabajo que a ustedes les estén pidiendo en la universidad es un trabajo que necesita mucho de su autoría. Nosotros no podemos estar presentando un informe solo con las ponencias de otros. Tiene que ser las ponencias de otros fortalecidas con mi ponencia o mi autoría. Entonces es importante que ustedes se den cuenta que no es ético que nosotros, como les digo, estemos robando ideas. En este país realmente no se ha visto a alguien preso por esa situación, pero en otros países eso es bien delicado, cuando alguien se siente vulnerado en sus derechos de autor. Entonces, ¿qué es un informe? Bueno, no es más que un escrito que tiene como fin el comunicar y dar cuenta de una situación de diferentes perspectivas. Como les digo, pueden ser perspectivas académicas y pueden ser perspectivas ya de un trabajo en una empresa. Siempre están pidiendo informes, acuérdense. En una forma así muy coloquial decimos papelito habla. Las 3 reglas fundamentales a seguir en la redacción de informes y de todo documento escrito de carácter práctico son precisión, concisión y claridad. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Que nosotros tenemos que ir armando nuestro escrito de una forma que un párrafo tenga relación con el siguiente. Que tenga claridad. Nosotros no vamos a escribir solo para nosotros, hay alguien que lo va a leer, y si hay alguien que lo va a leer, tenemos que ser suficientemente claros y concisos en el momento de escribir un documento. No se trata de escribir 150 páginas
y repetir y repetir y repetir lo mismo. Entonces, por eso hay algunas técnicas de redacción para que nosotros, por ejemplo, en un párrafo, nosotros no podemos ir metiendo 3, 4 palabras seguidas, porque eso lo que va a demostrar es una pobreza de vocabulario. Entonces, inmediatamente que usted le lee un escrito, la persona que lo lee y sabe en realidad lo que está leyendo, se da cuenta si ese escrito en realidad está depurado, está bien redactado. ¿Por qué? Porque no hay esa repetición innecesaria. Entonces hay diferentes tipos de informes, ¿verdad? Está el expositivo, que puede ser un informe donde yo doy cuenta de una actividad X. Entonces ese se vuelve como expositivo. Yo solamente estoy contando lo que sucedió en esa actividad. El interpretativo va más allá, porque el interpretativo ya es producto de una investigación. Ya cuando yo hago una investigación y tengo que interpretar los datos que yo recogí en esa investigación. Y los demostrativos es cuando se tratan, ¿verdad?, de esas investigaciones que yo tengo que hacer cuadros demostrativos de lo que yo estoy diciendo, no solamente decirlo, exponerlo o interpretarlo, sino que tiene que haber una demostración. Entonces, también tenemos informes técnicos, científicos, de divulgación y mixtos. Los de divulgación generalmente son artículos de algunas investigaciones, ¿verdad? Y que yo quiero divulgar, ¿verdad? Esa investigación que yo escribí, que hice todo un proceso, lo hago a través de un artículo y la divulgación se hace a través de revistas científicas y que son lugares completamente como les digo, que ustedes pueden confiar en esa información, ¿verdad? Ustedes van a encontrar informes en la web que no son suficientemente confiables. Entonces, ustedes tienen que irse por eso los sitios que ustedes visiten en Internet deben ser muy clasificados. Por ejemplo, si ustedes se van a Google Académico, ustedes van a encontrar PDF de mucha credibilidad. Y eso pues le puede servir al trabajo que usted está redactando, ¿verdad? O Google Libros. Por ejemplo, si yo tengo un tema X, entonces en Google Libros yo voy a encontrar cualquier cantidad de libros de ese tema, pero ¿qué debo hacer yo? Hacer una recogida de información con lo que a mí me interese, porque no me voy a llenar de información vasta y después no voy a hallar cómo redactar, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros seamos personas muy cuidadosas al momento de redactar. Luego, en la estructura del informe, bueno, toda estructura, ¿verdad?, de un informe tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Dentro de esas partes, nosotros vamos a encontrar partes básicas en el informe. Por ejemplo, si yo les pido una investigación bibliográfica, por ejemplo, de un tema X, por ejemplo, mi especialidad es español, y yo quiero saber algo sobre los movimientos literarios, por decir algo, yo les estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ustedes, ¿dónde se van a ir? Van a buscar, ¿verdad?, autores que en realidad escriban referente a la lengua y la literatura. Entonces, ahí se van, buscan diferentes autores. Por ejemplo, si buscan un tema específico, ustedes no van a naufragar en la web, sino que van a tratar de ir a sitios específicos. Y cuando ustedes ya tienen su información recopilada, entonces ustedes, ¿qué hacen? Hacer un banco de información. Es lo primero que debemos hacer, tener un banco de información y ya saber que nosotros, antes de empezar a redactar, nosotros vamos a hacer las llamadas fichas bibliográficas, si las hacemos manuales. Pero ahora tenemos gran oportunidad que desde la computadora nosotros podemos estar citando. ¿Cómo? Bueno, en el área referencias de la computadora, ustedes se meten y ahí encuentran cómo referenciar a través de normas APA.
Entonces ahí ustedes, ¿cuál es la ventaja de referenciar desde la computadora y no hacerlo manualmente con las fichas bibliográficas que ustedes aprendieron a hacer en el colegio? Porque usted inmediatamente que va citando su documento, usted va guardando la bibliografía. Cada cita es una cita bibliográfica. Entonces esa cita la tiene ahí, todas esas citas, si son 10 citas en toda su redacción, ¿qué va a pasar? Que al final solo va a hacer clic en bibliografía y usted va a tener su bibliografía bien organizada, en orden alfabético, no va a tener que inventar ahí qué va primero, si primero el título, nada de eso, sino que eso ya está guardado y automáticamente usted ya tiene su bibliografía. Entonces eso es importante ordenarse desde un principio. Si usted ya tiene sus fuentes de información anticipada, su trabajo le va a ser más fácil. Hay personas que se desvelan toda una noche haciendo un trabajo y al final no resulta un trabajo tan bien hecho. Entonces, ¿qué consiste? Que usted no se organizó, no siguió los lineamientos y a la hora de redactar andaba como loco buscando a ver qué hallaba en la web y es ahí donde usted se perdió, ya son las 3, 4 de la mañana y usted no ha hecho un trabajo de calidad. Entonces, tengamos cuidado en eso, ¿verdad? Desde un principio al momento de redactar un informe. ¿Cuáles son los principales elementos de un informe? Tenemos la portada. Acuérdense que si es un informe académico, no puede ir adornado con imágenes, nada. Lo único que va a llevar es el logo de la universidad, si se trata del colegio, de cualquier, ¿verdad? Entonces el logo. En una forma bien detallada, escribimos el nombre de la universidad de la que nosotros, ¿verdad?, vamos a hacer el informe. Por ejemplo, si está en la Universidad Autónoma, como va a decir, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y luego si está en un centro regional, en el caso que esté en el CURLA, entonces Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico. Creo que ahora ya tiene otro nombre, no sé si estoy desactualizada en eso, pero luego de eso van a escribir en la parte de abajo el título de su trabajo, el título. Luego del título de su trabajo en la portada va el nombre del integrante completo, no Juancito, no Pedrito, que a veces somos tan lacónicos en poner el nombre en un informe. Entonces debe ir el nombre completo. Entonces, una vez que yo escribo mi nombre y mi número de registro, que eso es lo que me identifica dentro de la universidad, entonces escribo el nombre del catedrático. A veces ustedes tal vez tienen portadas recicladas ahí y se les olvidó cambiar el nombre del catedrático y es de muy mal gusto recibir un trabajo que sea de sociología, lo recibí en química, por ejemplo, y con el nombre del profesor de sociología. Entonces eso es de muy mal gusto. Tengamos cuidado para que usted no ande corriendo, tiene que hacer las cosas a tiempo para que le salga un informe bonito, bien depurado y que no entreguemos cosas que después nos tengamos que arrepentir. Luego de eso viene el índice. El índice nosotros solamente ubicamos el título del índice porque después al terminar el trabajo vamos ya con el número de páginas y todo, entonces vamos a hacer nuestro índice. Después sigue la introducción. También la introducción, parece mentira que aunque va al inicio de un informe, no debemos redactar la introducción al inicio. ¿Por qué? Porque la introducción viene siendo como una, ¿cómo les digo? Como una síntesis de su trabajo que hizo durante todo el proceso y al final el último párrafo, ¿qué es lo que incluye? Incluye la estructura de su trabajo. Entonces, si usted lo hace al inicio, definitivamente no va a llevar los elementos que deben llevar. He leído introducciones de algunos estudiantes que solo bajan información a lo loco, ni solo la pegan y no saben, ni siquiera, no tiene esa cohesión, ese detalle de ir viendo a ver si una cosa enlazaba con la otra. Entonces terminamos haciendo una introducción que no tiene nada que ver con su trabajo. Tengamos cuidado. Ahora, hablando del marco teórico,
cuando yo les hablo de encontrar la bibliografía y todo, es porque en su marco teórico usted va a necesitar todas esas teorías concernientes a su trabajo. Ya si usted tiene la bibliografía, ya tiene su banco de información sobre el tema, usted ya lo va organizando su marco teórico. ¿Cómo lo va a organizar? Bueno, yéndose de los temas generales a los particulares, va como bajando, ¿verdad? Del tema general al particular. Entonces, al final usted tiene un marco teórico bien organizado. Acuérdense que los temas mayores siempre van van identificados con números romanos. Pero ya una vez que yo en el primer título del marco teórico, por ejemplo, si el marco teórico está marcado como número 1 en números romanos, cuando yo ya vaya a hacer el primer título, entonces yo le voy a poner 1.1, pero ya números normales, ya números arábigos no voy a usar, números romanos, ¿verdad? Entonces, sino que voy a usar ya la numeración normal y voy a seguir una secuencia. Cuando yo estoy ubicando mi marco teórico sin ningún orden, ¿qué pasa? Al final, si es una persona que sabe bien cómo se organiza un informe, inmediatamente que a usted no le mira su marco teórico enumerado, desde ese momento ya sabe que ese informe no sirve. Hay programas que sirven para probar el plagio en su trabajo de investigación. Por ejemplo, si usted no está citando su trabajo y solo va citas, más citas, ¿qué es lo que va a pasar al final? Le va a dar 100% plagio, ¿verdad? Entonces hay programas, como les digo, que sirven para probar ese tipo de cosas. Así es que no tratemos de engañar a los profesores, porque ya los profesores ya conocen esto. Entonces, cuando su trabajo está 100% plagio, quiere decir que no es suyo, es de otras personas. Y el plagio, como les digo, es castigado. Bueno, si es académicamente, pues pierde sus puntos. Y si es en la parte legal, por ejemplo, en este país no he escuchado a nadie que esté preso por esa situación, pero sí en otros países. ¿Qué va en las conclusiones? Bueno, en las conclusiones, una vez que yo he terminado mi trabajo de investigación, debo tener cuestiones ya específicas que concluir. Unas 3, 4 conclusiones está bien para que usted haga, su trabajo esté completo. Por último, la bibliografía, como les digo, si usted va citando desde su computadora, lo va haciendo automáticamente, de acuerdo a las normas APA, su bibliografía le sale automática, ya no va a tener que inventar otra cosa. ¿Y qué van en los anexos? Bueno, si es un trabajo de investigación que he hecho encuestas, cuestionarios, he hecho entrevistas, entonces eso es lo que va. Son como evidencias de su trabajo de investigación, ya evidencias físicas. Así es que definitivamente esa es una de las recomendaciones fuertes que yo les puedo dar esta tarde, ¿verdad? En cuanto a los trabajos de... Ahora, es lo que yo les decía, aquí yo ya les expliqué anteriormente qué es lo que ve en una portada. Lo que se me olvidó al final decirles es que va el lugar y fecha, ya como para cerrar su portada, ¿verdad? Eso es lo único que puedo aportarles ya en este momento. Ya les hablé del índice, cómo va estructurado, ¿verdad? Y qué va al final. Luego vamos a la siguiente parte, que es la introducción. Solo les voy a leer un poquito lo que dice la introducción, que ya se la expliqué con detalle. Representa y delimita el tema de exposición. En ella presenta el propósito, procedimientos y hechos que se desarrollan posteriormente. Responde algunas preguntas: ¿para qué escribo este informe? ¿Por qué escribo este informe? ¿Qué diré? ¿Cómo organicé la información? Entonces, en lo que yo les decía, el primero puede ir, por ejemplo, el primer párrafo de la introducción puede ir una cita. Sí, puede ir una cita, puede ir una pregunta, pues luego ustedes introducen su tema, ¿verdad? De acuerdo a lo que ustedes están investigando. Luego el siguiente como que consolida ese párrafo primero, y al final el último es el que decimos cómo está organizado mi trabajo.
o cómo está organizada la información en ese trabajo, ¿verdad? Entonces es como la estructura de mi trabajo. Si en una introducción no habla de la estructura de su trabajo, realmente, ¿verdad? Miramos que su introducción no está bien planteada. Luego, por ejemplo, ya les decía, ¿verdad? Como pasos para la introducción, ya se los expliqué. De acuerdo a los objetivos, miren, todo trabajo de investigación o todo trabajo, por pequeña que sea una investigación, puede ser una pequeña investigación de un día para otro, ustedes deben tener en cuenta algo. Si ustedes van a investigar sobre el ambiente, sus objetivos deben estar basados sobre el ambiente, su pregunta macro de investigación debe tener relación con el ambiente y luego su marco teórico y todo lo más que se desprende debe relacionarse. Porque ¿qué pasa? Si yo no relaciono una cosa con la otra, es un trabajo alocado, un trabajo que no tiene ninguna base científica, es un trabajo que no va a servir de nada y quizás su catedrático, si no le dio los lineamientos muy claros, usted le va a presentar cualquier cosa y de repente a veces termina hasta aceptándoselo, ¿verdad? Pero si hay una rúbrica donde usted tiene que seguir lineamientos. Es uno de los grandes fallas que hacemos muchas veces cuando entramos a la universidad, que no estamos acostumbrados a seguir instrucciones, y cuando no seguimos instrucciones es cuando nosotros cometimos grandes errores, y además de cometer los errores no aprendemos, ¿verdad? Porque como les digo, andamos así, a lo loco, no sabemos qué hacer, no sabemos qué es lo que nosotros andamos haciendo, ni dónde vamos a aterrizar. Entonces al final nos resulta un trabajo de investigación que al final no tenemos una respuesta a lo que buscábamos. Entonces, cuando hablamos de marco teórico, ya les decía que son antecedentes del trabajo de investigación. Son las teorías que existen ya. Yo solamente tengo que buscarlas, tengo que tener ese soporte, ¿verdad?, de varios autores. ¿Qué pasa si yo solamente bajo de Wikipedia, por ejemplo, algunos documentos que tal vez algunos no son ni confiables, me voy al rincón del vago, agarro otros documentos, copio y pego, yo no voy a tener, por ejemplo, la persona. ¿Para qué son las citas que creen ustedes? Para que la persona que les está revisando el trabajo pueda remitirse a esos documentos. Por ejemplo, si usted me dice, en el libro de Sampieri está la teoría sobre la investigación cualitativa en la página tal, yo me voy a ese libro. Y si usted ha citado mal o ha hecho plagio en cuanto a la cita, porque hay gente que es muy lista, ¿verdad?, según ellos, entonces escriben ahí una cita X y cuando uno se remite al libro no tiene nada que ver ese sitio, porque incluso ahí dice que si es la edición cuarta, porque varía en el número de páginas según edición, ¿verdad? Entonces sí, en una cita debemos ser bien claritos para que nosotros a la hora de confrontar mi trabajo, de defenderlo, yo no me voy a sentir nervioso, ¿verdad? Les digo que los nervios son del ser humano. Usted cuando ya no sienta nervios es que ya se murió, pero que sienta nervios como una ley natural, pero que no sienta nervios porque no estoy haciendo las cosas bien o lo que voy a decir no estoy seguro. Si usted hace un informe con todas las de ley, usted lo va redactando a conciencia, usted va agarrando las teorías recientes, porque otra de las cosas, sí quiero decirles, que cuando ustedes vayan a hacer un trabajo de investigación, traten de tomar fuentes algo recientes. Yo siempre he dicho que de 10 años para acá son fuentes más o menos que uno las puede tomar. Si son fuentes muy alejadas, a menos que sean fuentes muy especializadas, ¿verdad? Entonces sí podemos nosotros tomar una fuente, pero nosotros tenemos que justificar por qué esa fuente, y tal vez no han habido estudios muy recientes sobre ese tema. Entonces yo sí puedo tomar una fuente ya un poquito antigua. De lo contrario, pues tratemos de que nuestras fuentes sean lo más recientes posibles.
En el área de conclusiones, ¿qué es lo que yo voy a escribir? Bueno, resumen de los argumentos investigados, lo que les decía, es un análisis resumido de los resultados, punto de vista al final de la investigación y otras consideraciones de tipo general. Entonces, mis conclusiones deben estar también basadas en lo que yo me planteé desde un principio, desde mi tema de investigación, armé mi título, mis objetivos, mis preguntas de investigación, luego mi marco teórico, todo. Si yo leo ese trabajo debe tener un hilo lógico, porque si ese trabajo no tiene un hilo lógico, realmente donde usted presente ese trabajo se lo van a votar, ¿verdad? Y hay gente que ni le dice por qué, simplemente no sirve y punto, ¿verdad? No somos raras las personas que decimos por qué lo votamos, ¿verdad? Entonces sí tengamos cuidado en eso y que tengamos convicción. Por ejemplo, alguien nos va a decir, mira, tu trabajo yo no lo miro tan fundamentado, pero usted dice, ¿pero por qué? Si yo investigué fulano y usted, mire, con detalle, entonces usted debe tener también su convicción, porque no porque le diga no sirve usted, pero ¿por qué, profesor, no sirve mi trabajo? Y si usted está seguro, usted puede alegar, pero si usted no está seguro y usted solo copió y pegó, señor, ni siquiera tiene por qué reclamar. Luego, nosotros tenemos la bibliografía, como les digo, la bibliografía es automática. Antes, nosotros lo que hacíamos era que ubicábamos que en orden alfabético y toda la cosa, que va primero, qué datos van después. Acuérdense cuando estábamos en el colegio, nos enseñaban fichas bibliográficas, pero fíjense que yo aprendí a hacer fichas bibliográficas, pero no le miré la utilidad práctica. Esas fichitas que nosotros hacíamos pequeñas, que decía apellidos y nombres del autor, el título del libro, y nos empezaban a decir, yo me lo aprendía de memoria porque era gran memorística, pero nunca me explicó el profesor qué utilidad práctica hasta hoy. Hoy ya en la universidad, que empecé ya a llevar algunos trabajos de investigación, entonces ya me di cuenta que las fichas bibliográficas es para identificar libros y que me sirven en un trabajo de investigación. También se acuerdan de las fichas de trabajo, las de resumen, las de opinión personal, que esas de memoria nosotros las hacíamos, las fichitas a la carrerita y todo, pero nunca nos dimos cuenta que nosotros a través de fichas también podemos ir armando un marco teórico. Lo podemos ir armando, ir a hacer nuestras fichitas manuales. Todavía hay gente que hace sus fichas manuales, porque tal vez no está muy ducha en la cuestión de la tecnología, entonces sus fichas manuales, pero las va haciendo tan ordenaditas que al final solo empieza a redactar, ¿verdad?, su marco teórico y ya tiene sus fuentes y todo bien ordenadito. Así es que el que lo quiera hacer así, también se puede. No más que es más trabajo, es más tiempo y es menos práctico. Entonces, por ejemplo, yo les decía que en los anexos van, por ejemplo, los instrumentos, tablas estándares. Cuando nosotros hacemos trabajo de investigación, pues, si no es una investigación bibliográfica, es una investigación de campo, donde yo tengo que aplicar algunos instrumentos para poder dar respuesta a mi trabajo de investigación. Entonces, esos instrumentos, sin contestar, no voy a poner todos los instrumentos que apliqué, sino que solamente uno, el que yo redacté como evidencia. ¿Qué fue lo que le pregunté a la gente para que pudiera dar las respuestas que ya tengo? También en algunos trabajos de investigación hay algunos consentimientos. Por ejemplo, cuando yo quiero tomar como grupo focal a una persona o a un grupo de personas, entonces yo redacto un documento donde las personas que yo voy a tomar como grupo focal en mi investigación, que me diga sí, estoy para servirle. Porque imagínense que yo le llegue a una persona a quererle, realizar una encuesta con él, no tiene tiempo, quizás me va a contestar a lo loco, cuestiones que yo pues no le voy a tener mucha confianza. Entonces antes de tomarlo como un grupo focal, yo firmo un consentimiento con él y entonces yo ya estoy seguro que esa persona me va a colaborar, porque es una colaboración prácticamente.
Bien, entonces, para realizar una investigación, entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, las diferentes etapas. ¿Qué hacemos primero? La preparación. ¿Cómo? Bueno, en la preparación abarca el tema, buscar el tema. Fíjense que parece mentira, pero buscar el tema es bastante complicado. ¿Por qué? Porque usted no sabe cómo armarlo, a veces el tema está muy general y hay que delimitarlo y todas las cosas. Después está la búsqueda de la información. Esa etapa es muy importante. Sinceramente que es muy importante. Como yo les decía, yo cuando dirijo trabajos de investigación, lo que hago es que primero las bibliografías, para que ya la gente se ubique en eso. Que aunque el marco teórico no está de primero, estamos armando el marco teórico primero para que toda esa información que yo tengo, que pueda servirme, y yo ya tengo, por ejemplo, me siento en mi escritorio, yo ya tengo mi computadora, tengo mi fuente de información, ahora lo que voy a hacer es organizar mis ideas. Luego, después de la búsqueda de información, me toca la parte toral del trabajo, que es la redacción del trabajo. Generalmente a ustedes les están dando un formato, entonces aprendamos a seguir instrucciones con los formatos. A veces nos dan los formatos y no los seguimos, entonces presentamos los trabajos así como queremos, ¿verdad? Entonces, después de que usted redacta y todo, ya tiene organizado su trabajo, entonces está la revisión. La revisión no puede ser solo una. Cuando estamos redactando, tienen que haber varias revisiones. ¿Por qué? Porque quizás su trabajo esté tan bien hecho, pero tiene una cosita, le trastocó. Por ejemplo, un objetivo mal planteado en un trabajo de investigación. Un objetivo mal planteado le arruina su trabajo, porque usted va a llegar un momento que no va a hallar que preguntar cuando esté haciendo los instrumentos. Entonces, eso hay que corregirlo inmediatamente. Imagínense que yo le voy dando luz verde en todo y al final, cuando usted esté defendiendo su trabajo, le voy a decir, este trabajo no sirve. ¿Por qué? Porque esto no coincide con esto. Pero si yo le corregí desde un principio y yo voy en un proceso de correcciones o de revisiones, usted va a hacer un buen trabajo y al final yo solamente me voy a sentar a escuchar y yo sé que su trabajo está bien hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Luego tenemos la preparación del informe. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el tema en general de un informe, lo tenemos así como que vamos a investigar, por ejemplo, deserción escolar, ¿verdad? Nosotros los que trabajamos en educación caemos en eso. Vamos a ver causas deserción escolar es el tema. Entonces yo tengo pero deserción escolar es un tema amplísimo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Delimitarlo. Entonces es cuando yo hago el título. Hago el título lo delimito, entonces digo yo, deserción escolar en el instituto tal o en la universidad tal en tiempos de pandemia. Ahorita han resultado muchas investigaciones en ese sentido, ¿verdad? Deserción educativa o deserción escolar o en tiempos de pandemia. Y ustedes saben que ahorita ha sido una redada de gente que no ha seguido estudiando en la universidad, en el colegio, en todos los niveles, por diversas razones. Luego de eso, como les decía, redacto los objetivos, porque eso me va a servir como un soporte muy, muy interesante para hacer mi búsqueda de información. Cuando yo ando buscando información, yo voy a encontrar cualquier cantidad de documentos referentes al tema. Como yo les digo, ¿qué debo buscar? Que sean recientes. ¿Qué otra cosa debo buscar? Que sean autores reconocidos, ¿verdad? Entre más reconocido es un autor que yo voy a investigar, pues mi trabajo va a estar mejor sustentado. Entonces, organizo el material, modifico el material si es necesario, considero la posibilidad de utilizar ilustraciones, todo eso yo voy mirando en el proceso y al final posiblemente yo tenga 10 fuentes y de 10 fuentes solo 2 me sirvan. Y eso es normal, ¿verdad? Que yo tenga aquel montón de fuentes. Puede ser libros en físico, puede ser libros digitales, puede ser PDFs, cualquier cosa, la cantidad que tenga
puede ser que de todos, uno me sirva. Eso no, que no le decepcione, porque en eso andamos, en búsqueda de información, ¿verdad? Y si es búsqueda de información, es que yo no sé dónde está, pero voy a encontrar. Ahora, a la hora de redactar el informe, miren, quiero decirles que aquí ha habido tanto problema. Aquí en Honduras hay bastante rezago. Por ejemplo, hay gente que saca una maestría y tal vez pasan 10 años y todavía no ha defendido su tesis. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un trabajo de investigación. Y para hacer un trabajo de investigación hay que redactar el informe, ¿verdad? Además de todos los procesos que yo tenga que hacer investigando, tengo que redactarlo. Y esa parte mucha gente le oye. ¿Por qué? Porque si no somos buenos lectores, tampoco vamos a ser buenos redactores. Definitivamente, yo leo artículos científicos, leo obras literarias, leo de todo, soy diversa en mi lectura, yo tengo que tener una redacción bien fluida, ¿verdad? Nadie va a sacar sangre de donde no hay. Si yo no tengo en mi mente aquel montón de saberes, no voy a poder tener una fluidez en redacción y voy a caer en pobreza de vocabulario. Entonces, para redactar un informe se comienza con la redacción de informe tomando en cuenta la estructura del informe y lo siguiente, ordenación. Se debe tener en cuenta que el orden alfabético numérico de los párrafos o puntos de cada sección facilita la tarea del lector, ¿verdad? Lo que yo les decía, tenemos que llevar un orden establecido de acuerdo a normas APA. Hay títulos mayores, hay escala en tercera, en cuarta, y a que usted vaya ordenando su trabajo. Luego las ilustraciones, al redactar el texto se debe ir pensando en las ilustraciones. Sí, es que mi tesis va a llevar ilustraciones, ¿verdad? Tesis, estoy hablando de tesis. Nos pasamos de informes simples a informes ya académicos, ya de más peso. Si nosotros empezamos a redactar bien desde pregrado, cuando usted va a sacar un posgrado, que solo son 2 años de estudio, pero son 10 años para hacer la tesis, porque, como les digo, no llevamos esa competencia. Cuando salimos de la universidad, no nos han creado esa competencia. Entonces, creo que la Universidad Autónoma, y creo que todas las universidades están tomando esta iniciativa, ¿verdad?, de dar este tipo de talleres, de irlos induciendo ya a poder crear como les digo, informes ya bien organizados, desde los informes más simples hasta los informes ya de investigación. Entonces, cuando ustedes ya salen con estas competencias bien estructuradas, ustedes no tienen problemas. El profesor solo les va a decir, bueno, escojan un tema de investigación. Y empiezan ustedes a buscar tópicos de acuerdo a las líneas de investigación que tienen las universidades, y luego ustedes ya van sobre ruedas, porque ya no se tienen que detener en esta parte que es, como quien dice, llevarlos de la mano. Entonces, para usted sacar una maestría, la saca en 2 años en el proceso. Usted va haciendo su tesis y al final usted sale con su título, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Yo pienso que ya las universidades ya están entrándole a esta parte ya muy fuerte, ¿verdad?, en esto de redactar. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a nosotros a triunfar. Imagínense que aquí en Honduras, uno de los grandes problemas es que la gente no se dedica a hacer proyectos, como les digo, a sembrar cabeza para que ustedes puedan sacar algunas ideas. Nosotros a veces tenemos ideas en nuestra mente, pero no las plasmamos en un papel. Entonces, los organismos internacionales, por ejemplo, en el MICH, se fue un montón de ayudas para Honduras, porque nadie les presentaba nada por escrito, nadie. La gente quería el dinero, pero solo que se lo dieran así, y no. Los organismos internacionales ayudan a los países, ¿verdad?, en tiempos de crisis, pero les ayudan cuando hay alguien que escribe proyectos. Entonces, si ustedes desde ahorita en pregrado, ustedes ya aprenden a escribir proyectos, a seguir instrucciones en cuanto a los formatos de investigación y todo eso, ustedes son personas que no necesariamente tiene que ser una empresa que los emplee, sino que ustedes mismos pueden ser sus propios empleadores, ¿verdad?, porque pueden ser proyectistas. Y un proyectista gana mucha plata, ¿verdad? Si nos vamos a la parte de dinero.
Los estilos de redacción, ¿verdad? Cuando breves, cuando no se necesita ampliar tanto el tema. Por ejemplo, si yo les dejo una tarea de hoy para mañana, me van a investigar sobre tal tema, ustedes ya la brevedad en su informe, pero ordenado, siempre. La estructura de un informe, del más pequeñito que sea, debe llevar una portada, una introducción, objetivos, el contenido y las conclusiones y la bibliografía. Entonces son cositas que desde el informe más pequeño usted tiene que acostumbrarse a redactarlo con estructura, porque si usted se acostumbra, usted, como les digo, no va a tener problema para hacer trabajo grande. Claro, debe ser coherente con lo que dice. Nosotros no podemos a veces exagerar en nuestros resultados, por ejemplo, de una investigación, sino que debe ser coherente con la realidad. Luego estructurados, porque todo escrito lleva un orden. Ya saben, todo escrito lleva un orden. Originales, porque deben tener un sello personal. Ningún informe debe ser copia de copia de copia. El informe debe llevar, como les digo, sí, pueden investigar autores porque nadie nace de la nada. Hasta los grandes escritores han tenido referencia de otros, han leído a otros para poder hacer sus escritos, ¿verdad? Son muy buenos escritos o muy malos escritos, pero han tenido una referencia previa. Entonces sí necesitan leer a otros, pero esa parte original, esa parte de su autoría, no la pierda de vista. Que esa es la parte que más, ¿cómo le digo? Que más le gusta a la gente, mirar la parte suya, no la parte que dijo otro. Una vez terminado el borrador, ¿a qué le llamamos borrador? Le llamamos borrador a ese trabajo que yo logro hacer, que a mí me parece que está bien, que antes de ir a revisión es un borrador. Entonces lo presento a nivel de borrador, porque ya el trabajo final ya va a llevar ya todos los componentes, ¿verdad? Entonces es conveniente hacer una crítica objetiva del informe como si se tratara de un trabajo ajeno. Algo que yo les voy a recomendar es que siempre que esté haciendo un trabajo, pida que una tercera persona le lea su trabajo antes de presentar. ¿Por qué? Porque yo puedo estar chocando con el mismo error y yo lo miro bien. ¿Por qué? Porque tanto que yo me adueñé de mi trabajo, que al final lo miro tan bien que puede llevar los errores que sean. Hace poco yo estaba riéndome con una colega, que ella está haciendo su tesis doctoral. Entonces me dice que se lo mire, ¿verdad? Sí, como le digo, amiga, y esto, pero cuestiones sencillísimas que ustedes no tienen idea. Entonces dice yo que me creía la power en redacción, pero es que ella, imagínense, una tesis doctoral no tiene menos de 200 páginas. Ajá, y la misma persona estar leyendo lo mismo todos los días, que no es poco el tiempo que hay que estar haciendo eso. Entonces, ¿qué sucede? Hay momentos que usted el error lo mira como bueno. Entonces, sí es importante que terceras personas, antes de hacer una revisión ya con el experto, que le miren su trabajo, ¿verdad? No para que se lo voten, ni para que le digan no sirve, ni nada, sino que tal vez hasta una coma, hasta algo tan sencillo puede suceder que esté usted tropezando en eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una de las recomendaciones grandes que les doy, ya para terminar mi intervención esta tarde, es decirles que si ustedes en realidad se quieren convertir en buenos redactores, conviértanse primero en buenos lectores, ¿verdad? Si usted lee mucho, lea artículos científicos, lea todo lo que le aparezca, aunque no sea de su área, para que usted pueda ser una persona diversa y pueda hacer buenos informes. Y después encontrarlos por ahí como proyectistas, ¿verdad? Ya de alto nivel. Muchas gracias, que Dios los bendiga y feliz tarde.